Aquí está el disco de espesor variable que ustedes estaban viendo ayer. Y estábamos viendo ya las relaciones y vamos a empezar a la metodología del procedimiento de cálculo de los esfuerzos, precisamente en un disco giratorio de espesor variable. Entonces, las primeras consideraciones, pues hablamos de que es un método aproximado, como hay muchas estructuras, sobre todo en ingeniería aeronáutica, métodos aproximados de cálculo de esfuerzos que se basa en sustituir el perfil de un sistema de discos de espesor uniforme, o sea, esta condición es clave, ¿sí? Esta condición es clave, que el sistema, ¿dónde está? Vamos a ver, vamos a subrayarlo aquí. ¿Sí? Está basado, aquí viene la clave de la metodología, ¿sí? En sustituir un perfil, el perfil dado por un sistema de discos de espesor uniforme. Ajá. Aquí está la clave del método, ¿sí? Nosotros ya vimos todas las fórmulas de discos de espesor uniforme. Entonces, si este método está basado en sustituir el perfil dado, pues el perfil dado es el perfil que vimos anteriormente, por un sistema de discos de espesor uniforme. Entonces, otra vez, los esfuerzos se calculan por las ecuaciones, por eso es que vimos disco de espesor uniforme, por las ecuaciones para discos de espesor uniforme. Sí, aquí están los esfuerzos. Los esfuerzos que van a determinar pues, son los esfuerzos radiales y los esfuerzos tangenciales. Sí, entonces aquí vamos a ver las ecuaciones anteriores, estos esfuerzos se determinan con las ecuaciones anteriores. Entonces vamos a determinar estos esfuerzos que van a ser sigma, el esfuerzo tangencial y el esfuerzo radial, ¿sí? Y el esfuerzo sigma radial. Son los que se calculan por las ecuaciones para discos de espesor uniforme. Entonces, es necesario considerar las condiciones en las cuales la solicitación o las solicitaciones de esfuerzos en la separación de los discos donde se producen cambios bruscos de esfuerzos. ¿A qué se refiere? Bueno, vamos a regresarnos al dibujito anterior. Entonces, ¿qué nos regresa? Ya. Entonces, como les decía yo, en la línea punteada es donde vienen los cambios en la cantidad o la magnitud de los esfuerzos, tanto radiales como tangenciales, porque como vimos, dependen de la velocidad tangencial, dependen del radio, ¿sí? Y el peso específico, obviamente, del material, porque son fuerzas de inercia. ¿Sí? Entonces, aquí, en la anterior, ustedes vieron, aquí en esta parte hay cambios bruscos en el espesor, y es donde vamos a ir, van a ser los puntos donde vamos a ir calculando esos esfuerzos tanto tangenciales como radiales, ¿sí? Pero considerando que hay un disco de espesor uniforme, digamos inicial, que fue después viene otro disco de espesor uniforme, que es este segundo, después viene el tercer disco de espesor uniforme, que es el otro disco de espesor uniforme, y así sucesivamente teniendo discos de espesor uniforme, pero yo voy a calcular los esfuerzos donde están las líneas punteadas, que ahí es donde hay cambios bruscos en la magnitud de los esfuerzos, ¿sí? Porque vean aquí ustedes que
ese cambio brusco, pues es porque hay un cambio de la sección del disco. Sí, aunque todo sea un disco de espesor, bueno, voy a asurarlo para que vean ustedes que aquí tenemos un espesor, sí, está, y se puede considerar todo como un disco de espesor uniforme. Ajá. Y así, ¿cuántos discos de espesor uniforme voy a utilizar? Pues voy a utilizar, vamos a contar cuántos discos de espesor uniforme tengo aquí. ¿Sí? Vamos a ver. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 discos de espesor uniforme, que en conjunto forman un disco giratorio de espesor variable. ¿Por qué va a ser variable? Porque, pues, a pesar de que yo puedo representar mediante esfuerzos, utilizando también el principio de la superposición, yo puedo representar los discos como discos de espesor uniforme y tengo que ir haciendo la sumatoria, ¿sí? De un disco de espesor uniforme más un disco de espesor uniforme, ya son 2 discos de espesor uniforme que en conjunto van a formar un disco de espesor variable. Si tengo 3 discos de espesor uniforme, apilados o juntos, voy a tener un disco de espesor variable de 3 elementos, y así sucesivamente, ¿no? Porque si ustedes ven acá abajo, ya tengo otro disco de espesor uniforme, ¿sí? Ajá. Entonces, por eso es que yo puedo darme la oportunidad o darme el lujo de considerarlos como discos de espesor uniforme, discos giratorios de espesor uniforme. Y entonces puedo utilizar las ecuaciones que vimos. Entonces aquí hay 2 espesores uniformes, pero en conjunto forman un disco de espesor variable. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Bueno, vamos a borrar todo. Ajá, y entonces vamos a empezar ya. Aquí mencionamos dónde se producen cambios bruscos en los esfuerzos. Si Y más delta Y representan los espesores del disco en lados opuestos a la sección considerada, la variación del incremento del esfuerzo radial correspondiente al esfuerzo radial, sigma R, se determina por, fíjense, aquí voy a multiplicar sigma R, el esfuerzo radial, por el espesor del disco y esto va a ser igual a el esfuerzo radial más el incremento del esfuerzo radial debido a este incremento de espesor, ¿sí? Por Y más delta Y, o sea, el incremento total del esfuerzo radial. Ajá. Entonces, si consideramos que el esfuerzo se distribuye uniformemente según... ¿Hay alguien que quiere entrar? Ah, sí, creo que sí. Se le fue el internet, profesor. Dijo que sí lo podía entrar. Sí, gracias. Ya le di a admitir. Ajá. Entonces, considerando que el esfuerzo se distribuye uniformemente de acuerdo al espesor del disco o según el espesor del disco, por lo tanto, podemos despejar esta delta R. ¿Sí? Si despejamos, perdón, delta sigma R. Si despejamos delta de sigma R, nos queda que delta de sigma R, pues debe de ser igual a delta Y entre Y más delta Y por sigma R. Ajá, pasa dividiendo. Aquí tenemos Y, es el incremento de Y, y todo esto es por sigma R. Ajá, que es este.
¿sí? Entonces despejamos, primero pasa dividiendo y luego sumamos y entonces queda delta Y entre Y más delta Y por sigma R. Ese es el incremento del esfuerzo radial. Ajá. ¿Sí está claro? Entonces les va a quedar esta. Les va a quedar esta ecuación. Ajá. Ahí está. Delta de sigma R. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, conste. Aquí está. Bueno, vamos a poner el mouse para que podamos avanzar. Y entonces yo puedo encontrar también un incremento del esfuerzo tangencial. El esfuerzo tangencial menos la relación de Poisson por el esfuerzo radial va a ser igual al esfuerzo radial más el incremento del esfuerzo tangencial menos mu por el esfuerzo radial más el incremento del esfuerzo radial. Entonces, el incremento del esfuerzo tangencial debe de ser igual a mu por el incremento del esfuerzo radial. Si nosotros vemos aquí sigma t y sigma r, entonces sigma r menos mu por sigma r más mu por sigma r dan 0, nos queda sigma r, pero con el otro sigma r pues se hacen 0 y entonces nos queda que el incremento del esfuerzo tangencial es igual a mu por delta de sigma r. Entonces, de acuerdo con las ecuaciones que vimos para una línea recta, tenemos que el incremento en el esfuerzo radial, que es el incremento en S, delta S, que es el incremento del esfuerzo radial, no es otra cosa que menos el incremento de Y con respecto a Y más delta Y por sigma R. Y el incremento en T, que es el esfuerzo tangencial, va a ser igual al incremento del esfuerzo tangencial, igual a mu por delta S. Ajá. Entonces, aquí se parece esta delta T a, bueno, S representa delta R, ¿verdad? Y entonces delta T representa el esfuerzo tangencial y entonces esto es igual al incremento del esfuerzo tangencial y el incremento del esfuerzo tangencial pues es igual a mu por el incremento del esfuerzo radial y que es lo mismo que está aquí, mu por delta sigma R. Ajá. Entonces, ya con estas ecuaciones que acabamos de ver ahorita, vamos a hacer un gráfico de la siguiente, tabla, ajá, ya para un disco de espesor variable. Entonces, ¿cuántos equipos son? No sabemos, profe, nada más hicimos los equipos. ¿Ya tienen los equipos? ¿De cuántos? El mío es de 6. 6 por 6, 36. Entonces deben ser 6 equipos. Entonces vamos a empezar con la velocidad angular de 5000 para el equipo 1. Es más, vamos anotándolos, ¿no? Sí, profe, si quiere. Este es el equipo 1. 5000 va a trabajar con 5000 RPMs de velocidad angular. El equipo 2 va a trabajar con 6000 RPMs. El equipo 3 va a trabajar con 7000 RPMs. El equipo 4 va a trabajar con 8000 RPMs. El equipo 5 va a trabajar con 9000 RPMs y el equipo 6 va a trabajar con 10,000 RPMs. Entonces, 6 por 6, 36.
¿Y qué es lo que van a hacer? Bueno, pues vamos a dividir la sección en un radio, la primera sección, bueno, voy a tener 9 secciones, las secciones van a ir disminuyendo en cuanto al radio. El radio 1 va a valer 47.3, el radio 2 va a valer 42.5 centímetros, el radio 3 va a valer 33.1 centímetros, el radio 4 va a valer 23.6 centímetros, el radio 5 o la sección 5 va a tener un radio de 18.9, la sección 6 un radio de 16.5, la sección 7 un radio de 14.2 y la sección 8 un radio de 11.8 y la sección 9 un radio de 9.4. R cuadrada, pues es este valor al cuadrado. Omega, pues aquí vamos a tener que convertir, si es el equipo 1, va a tener que convertir las 5,000 revoluciones a centímetros a la menos 2. Sí, hay que convertirlo a una velocidad a tangencial, omega, que esta va a ser igual a B, bueno, aquí no tendría caso, dejan la velocidad angular, pero hay que convertirla a vueltas por minuto, ¿no? Y luego aquí hay que calcular B1 y multiplicarlo por la velocidad angular, por el radio, y van a obtener unidades de kilogramos sobre centímetro cuadrado. Acuérdense que cada disco o cada sección, pues aquí tengo 9 discos de espesor uniforme y un disco de espesor variable. ¿Sí está claro? Entonces aquí hay que calcular beta 1, y aquí hay que calcular beta. Después vamos a proponer Y. ¿Y cuál va a ser el incremento de Y entre Y más delta Y? Ya con esto vamos a calcular la primera aproximación. Aquí la primera aproximación es de 100, ¿no? Para todos los equipos. Lo único que va a variar, pues va a ser la velocidad angular, que está aquí, es la que va a variar para cada equipo. Ajá. Y luego hay que calcular delta S, hay que calcular delta T, y entonces vamos a calcular sigma T con la ecuación que vimos anteriormente, y hay que calcular sigma R en la primera aproximación y sigma T en la segunda aproximación. ¿Ok? ¿Sí está claro o no está claro? Y entonces con esta tabla, bueno, hacemos la primera aproximación y hacemos ya una segunda aproximación con los valores que obtuvimos de sigma R1, bueno, de sigma R0, este valor que obtenemos aquí, lo vamos a colocar acá. Sí, aquí lo vamos a colocar. Y entonces vamos a obtener sigma R1 y sigma, hasta que este valor del esfuerzo radial ya no varíe, sino que se mantenga constante. Y igual para el esfuerzo tangencial. Para el esfuerzo tangencial, pues es igual. Tendré que calcular el esfuerzo tangencial que está aquí, y esta va a ser la primera aproximación, y después tendré que calcular. O sea, quiere decir que, no sé, a lo mejor tienen que hacer 1, 2, 3, 4 tablas como estas, hasta que lleguen a ver cuál es el valor de sigma R y cuál es el valor de sigma T. Este es sigma T. Ajá, y esta es la primera aproximación. ¿Sí está claro cómo tienen que proceder? Bueno. Ajá. Ya que tienen esto, pues van a proceder de la siguiente manera. Profe. ¿Qué pasó? ¿Ahí en la velocidad angular no sería vueltas por segundo? Ajá. Sí, son número de vueltas por segundo. O segundos, 1 sobre segundo, ¿no? Ajá. Y acá, bueno, vamos a ver qué es lo que ustedes deben de tener. Ay, voy a borrar todo. Su trabajo debe de tener, bueno, debe de titularse
cálculo de la resistencia del disco duro, pero disco duro, estoy pensando en la computadora, del disco giratorio de espesor variable. Entonces debe de tener un índice, debe tener una pequeña introducción de la historia de las turbinas o del motor de turbina, el estado del arte, cómo están al día de hoy los motores de turbina, cuál fue su historia y evolución, o sea, cuándo se creó y cómo ha evolucionado, qué materiales son utilizados en los discos ahora sí que los discos del disco, o en el disco de espesor variable, qué materiales se están utilizando, cuál es el material, si es el mismo material, el material de los álabes que el del disco, en dónde se usan actualmente y cuál sería el uso futuro de la turbina. Entonces, ya que tienen este estado del arte, van a ir al desarrollo, van a hacer una pequeña introducción a cómo desarrollaron este ejercicio de cálculo, van a hacer su memoria de cálculo con las tablas que les dije, tabla de sigma 0, sigma 1, sigma 2, etcétera. Van a analizar los datos y van a analizar los resultados, van a colocar sus tablas, van a hacer sus gráficas y van a hacer sus dibujos y van a hacer un modelo de impresión en 3D de su disco giratorio. ¿Quieren ver uno? Aquí se los muestro. Sí, profe. Vean un disco, ustedes me van a decir que si es de espesor variable o no. Aquí está. Véanlo de perfil. Y me decía sus compañeros que este era un disco de espesor variable. Y le dije, no, este es un disco de espesor, ¿cómo? Constante. De espesor uniforme. Entonces vean el acabado. Le pusieron álabes ellos al disco, pero pues este es un disco completamente de espesor variable, de espesor uniforme. Hay otros que hicieron este disco como está en el dibujo. Véanlo, cómo está en el dibujo. Aquí está el eje, este es el eje, por aquí. ¿Sí? Y vean cómo se ve de perfil. Ajá. Y véanlo de frente. ¿Sí lo alcanzan a ver bien de frente? O de 3/4. Y en la parte posterior, pues no hay nada. ¿Sí? Otros dijeron, no, sí, del otro lado también lo vamos a poner igual. Y entonces lo pusieron así como está aquí. Así. Ajá. Otros dijeron, nosotros sí le vamos a poner el disco doble. ¿Sí? Y entonces pusieron espesor variable y le agregaron ahí unos cuantos álabes, ¿no? Sí, entonces, aquí está. Es el disco de espesor variable. ¿Capichi o no capichi? ¿Para cuándo es el proyecto, profe? Para mañana. No, no es cierto. Ya me han dicho que para el lunes, ¿no? Vean. Había dicho para el 22, me parece. 21. Acá está. Este es el que más mejor quedó maquinado. Vean cómo está el espesor y lo pusieron doble el espesor. De un lado y del otro. ¿Sí? ¿Sí lo están viendo o no lo están viendo? Sí, profesor. Bueno, entonces ese es el disco común. Por eso hablamos de
impresión del modelo en 3D. Le había puesto opcional, pero si es opcional, pues van a salir muy bajos de calificación. Le puse opcional porque estaba lo de la pandemia, ¿no? Pero pues ya no sería opcional. Hay un exalumno que también me lo entregó y que ahorita ya tiene 2 años que salió. Sí, 2 años que salió. Y dice que está haciendo impresiones en 3D. Si quieren, les paso el nombre se llama Moisés y estuvo conmigo haciendo el servicio social. Y pues él tiene sus tarifas de impresión. Ajá, pero tienen que pasarle el dibujo principalmente. Y ya después de que hagan el modelo de impresión en 3D, vamos a las conclusiones y la bibliografía. ¿Estamos de acuerdo? Tienen que cumplir con estos temas. Tiene que estar contenido todo esto en su reporte o en su trabajo. Obviamente tienen que tener fotografías de CAD y la bibliografía. Ajá. Pero este es el contenido que tiene, casi es una tesis, ¿no? Pero bueno, no es una tesis. Máximo una cuartilla o 2, en esa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serían más o menos 3 páginas o 4. Aquí también como 2 o 3 por las gráficas. Tienen que explicar qué relación tienen los esfuerzos tangenciales con los esfuerzos radiales respecto del material que están utilizando. Y esto debe estar basado en sus tablas, en sus gráficas que tienen que hacer de esfuerzos y los dibujos de cómo quedaría o cómo queda el disco de espesor variable y anotar dentro del disco de espesor variable los esfuerzos a los que va a estar sometido. Y ya luego viene la impresión modelo de 3D y las conclusiones y la bibliografía. Entonces son aproximadamente 1, 2, 4, 6, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, más o menos de una hoja, de una cuartilla por tema. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más 1, 7, más 1, 8, más la portada 9, más el desarrollo 10, más introducción al desarrollo 11, 12. Para el tema 4, o 5, perdón, serían 13, 14, 15, 16. Explicación de la impresión del modelo, 17. Conclusiones, 18, bibliografía, 19, como 20 hojas más o menos de su reporte. 19, 20 hojas, ¿sale? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profesor, las medidas que vienen ahí en su primera tabla, ¿nosotros las tenemos que proponer o son las mismas? No, son las mismas. Son las mismas. Lo único que ya había mencionado es que lo único que había mencionado que variaba era la velocidad angular, ¿no? Que es de 5,000 a 10,000 RPM. Déjenme borrar los dibujos todos. Profesor, ¿cree que podríamos establecer quién es el equipo 1 al 6 para saber qué velocidad trabajar? Claro, es lo que quiero que me den en su grupo de WhatsApp. Mándenme sus nombres y el primero que mande los nombres será el equipo 1, así sucesivamente, equipo 2, equipo 3, equipo 4, etcétera. Entonces me mandan sus 6 integrantes. ¿Quién es el equipo 3? Manden a todos los integrantes. Equipo 1, fulano de tal, sutano, mengano, perengano. Ajá. Entonces, luego el equipo 2, el equipo 3. Ahorita mandó, ¿quién mandó el equipo 3? ¿Chiñas? No, pues fíjate que serías el equipo 1. Porque fuiste el primero que lo mandaste. Entonces, equipo 1, ya es el equipo 1.
Creo que ya Equipo habían que quería ser el equipo 3. en otro grupo ya un compañero me dijo que iba a ser el equipo 1. El equipo 3, ahora sí ya está el equipo 3. Mario, Tello, Baruch. A ver, déjame ver. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5. Deben ser 6. Equipo 2 tiene 1, 2, 3 nada más. En el mío me faltó el nombre de un no. compañero, profesor, porque no me acordé de cómo se llama. Pero No, sí, no. el equipo 3 seríamos Mario Tello, Gabriel No, Cervantes. a ver, aquí ya se metió alguien, espérenme. Domínguez Acosta, María Guadalupe, García Teófilo, Leslie Zulemia, es el equipo 4. Luego, el equipo 5 sería Christopher, Andrade Celis, César Iván López Solís, Brenda Villa Díaz y Marco Antonio. Y el equipo 4 es el equipo 5. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle ahí, equipo 4. En realidad, ahí. Equipo 4 en realidad es el equipo 5 y el equipo 4 ya está. ¿Sale? El equipo 4, les voy a decir quién es el equipo 4. Domínguez Acosta, María Guadalupe, García Teófilo, Leslie, García Pedro, Sánchez Pérez. Luego viene el equipo, el equipo 3, ya estaba. ¿Quién era el equipo 3? El equipo 1 es donde está Chiñas, el equipo 2 es donde está Vázquez Navarrete, Eduardo. El equipo 3 es donde está Domínguez Acosta, María Guadalupe. A ver. Era mi equipo, profesor, pero me había faltado poner a un integrante y ya lo agregué. Ok, entonces el equipo 1 es Chiñas, ¿no? El equipo 2, Vázquez Navarrete. El equipo 3, Domínguez Acosta, María Guadalupe. El equipo 4, pues sí es el equipo 4. Y el equipo 5 sería Mario Tello, Baruch. A ver, ¿ya estaban anotados? No. Mario Tello, Baruch o Baruch González serían el equipo 5. O sea, el equipo 4 sí es el equipo 4. Olvídenlo, entonces esto no era cierto, de que el equipo 4 era el equipo 5. No, el equipo 4 sí es el equipo 4. El equipo 5 es el equipo 3. Y el equipo 6 es Becerra, González Ebal David, Brian Carranza. Y el equipo, a ver, ¿cómo? A ver. Profe, y si mejor le mandamos una lista ya bien con todos los equipos, nada más Bueno, se la ahorita nos ya organizamos nosotros y se la mandamos. Para que no se confunda. Ya quisieron un merequetengue. Sí, mejor ahorita nosotros mandamos una lista ya en Word. Sí, manden la lista con todos los equipos. ¿Sale? Pónganse ustedes de acuerdo. Sí, profe. Porfa. ¿Sale? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, gracias. Entonces, ¿sí está claro cómo va a ser la tabla? ¿Sí está claro cómo va a ser el contenido? ¿Sí va a estar, sí está claro las gráficas que van a poner? ¿Sí está claro las tablas, que van a poner? Sí, profesor. Conste. Ya les mostré la impresora o la impresión en 3D, para que no digan. Ajá. Aquí está, véanla. Cómo tiene que quedar la impresión. Esta es una muy buena impresión, porque la otra que me dieron, esta se ve muy bien por el frente. Véanla por el frente, se ve muy bien por el frente. Tienen que poner qué escala es, porque si también no ponen la escala, obviamente, pues eso les resta puntos, porque me dicen, ay, profesor, ¿por qué sacamos 7 si hicimos bien todo? A ver, hicieron bien todo, pero el modelo lo imprimieron con otra dimensión. Entonces, ni no pusieron que lo habían impreso a una escala determinada. ¿Sí? Tienen que poner la escala. Ah, que le pusimos álabes. Bueno, no era necesario ponerle álabes. Si ustedes querían ponerle álabes, muy bien, estaría muy bien. Sube su calificación si le ponen álabes, pero obviamente también se les incrementa
el costo del disco. Si, por ejemplo, este es un disco de jóvenes, ¿sí me están escuchando?
No, profesor, apenas lo acabamos de escuchar. Apenas lo escuchamos todo. Ok. Bueno, están viendo en la pantalla el contenido del trabajo, ¿sí? Es una memoria de cálculo y debe de tener todo les decía yo que el modelo de impresión 3D lo había suspendido porque se atravesó la pandemia. Entonces, los 2 semestres anteriores, estos son de los semestres anteriores a la pandemia, estos discos que les acabo de mostrar, o que les mostré, sí, que les mostré hace un rato, son discos que imprimieron cuando no estaba la pandemia. Ajá, tuve que suspenderla y por eso le puse opcional. Es más, de una vez se lo voy a quitar. Que le había puesto quienes sí podían, y porque me dijeron, es que no podemos, no hay por acá, vivo en provincia, etcétera, etcétera. Entonces les dije, bueno, puede ser opcional, pero ahorita sí ya, como ya podemos salir un poco más, ya no es opcional, ya es obligatorio. ¿Sí? ¿Sale? Entonces debe tener todo esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 temas. ¿Sale? Entonces, si quieren seguir viendo los discos que yo tengo, voy a enseñárselos todos. Aquí está el primer disco, que es un disco. Me decían, no, es que este es el de... A ver, no entendieron bien qué era. Se confundieron, pues. No es que no hayan entendido, se confundieron diciendo que este era un disco de espesor variable. No, no es un disco de espesor variable. Es un disco de espesor uniforme o de espesor constante, como quieran verlo. Este sí es un disco de espesor variable. Este sí es un pequeño, ya llevo 2 modelos que les he mostrado. Entonces tengo otro modelo que es plano por una cara, completamente plano, y por el otro, pues sí muestra los diferentes espesores del disco de la turbina. Otros, otro igual, pero más grande, que sería este, con una menor cantidad o densidad de material PLA, ¿sí? Incluso se puede ver ahí la malla interna. Sí, no sé si le alcanzan a ver la malla interna. Sí, sí se ve. Ok. Bueno, ahí sumo casi tras. Está bien. Y finalmente el mejor maquinado hasta el momento y simétrico, pues es este que les estoy mostrando. Entonces ya les mostré 1, 2, 3, 4 y con este 5. 5 discos. ¿Sale? Entonces así quedamos. Bueno, entonces nos vemos mañana en el examen. ¿Sale? No, lo vamos a posponer para el lunes, profe. A ver, ¿qué les dije ayer? ¿Qué les dije ayer? El lunes. El lunes, profe. No. Ustedes me dijeron que hoy me iban a avisar que si se habían puesto de acuerdo, que si era la mayoría, me dijeron que hoy me iban a decir, y hasta ahorita no me habían dicho. Sí, No, ya por eso estamos de acuerdo. todos quedamos que el lunes. Sí, profe, El todo lunes. Bueno, conste, entonces el lunes les había dicho también el horario, De 10 a 11 y Sí, nos media. había hecho las de 10 a 11 y media. Ok, entonces de 10 a 11 y media empieza el examen. ¿Sale? Sí, profesor. Órale, pues. Nos vemos. Les había dicho que incluso el disco impreso me lo podían entregar hasta el 3 de enero, que es el último día que tengo yo para subir calificaciones. Obviamente yo voy a recibir su... ¿Y cómo se lo entregamos si somos de provincia? Nos lo mandan por correo, ¿qué les parece? A la dirección de la escuela. No busquen pretexto. Bueno, ¿El trabajo es para el lunes al final del día, profe? ¿Qué? ¿El trabajo? no, es para el 21. Pues. Sí, pero Ya. ¿Sale? Bueno, Profe, ¿qué pasó? entonces, ¿cuándo quedamos que era el examen?
A ver, ¿no que ya estaban puestos de acuerdo? Sí, Bueno, compañero. gracias a su compañero, es mañana. No, profe. Él es del grupo, Cuidado, profe. no está atento. Se coló. No está atento, no está en la No clase. está en clase, profe, pues ahí estamos hablando. ¿Cómo va? A ver, pues ahí repruébelo. Pues sí, a ver, ¿cómo se llama? Tampoco hay que ser tan violentos, profe. Pues primero me dicen una cosa, luego sale alguien. Mañana, ¿cuándo es el examen? A ver, pues no, ya habían quedado. Ay, caramba. Es que Se distrajo. sí se distrajo. ¿Por qué? Pues no está en clase entonces. Tal vez para el baño rápido, profe. Bueno, entonces el examen es el lunes. No, es el que creyeron que era a las 11:30. Que si no lo presente el lunes a las 10, está out directamente. ¿Sale? Bueno, entonces nos vemos. ¿Qué pasó? No, pues iba a venir lo de los discos. Les dije que hasta lo que viéramos ayer. Bueno, que hoy lo terminamos. ¿Sí? No, ¿de qué? Sale pues. Entonces nos vemos mañana. Que pasen buen día. ¿Vale? Hasta mañana, profe. Gracias, profe. Hasta Profe, mañana. nos vemos. Mañana. Que esté bien. Gracias, profe. Igualmente, bye.